Entre comillas. El podcast de Coma Ediciones. Esto es Entre comillas. ¿Cómo están? Mi nombre es Víctor Uribe y bienvenidos a una nueva emisión de Entre comillas, el podcast de Coma Ediciones. Encantado de estar con Alma compartiendo de nuevo micrófono sesión. Alma, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta con nuestros invitados de hoy, muy feliz de que por fin no haga calor, muy feliz de que mi gata ya se asomó, todo muy bien. Estupendo. Pues sí, como comentas, Alma, estamos muy felices de tener estos invitados de lujo el día de hoy. Vamos a platicar con Antonio March y con Ave Barrera de Paraíso Perdido, además de otros proyectos editoriales. Una, pues es una editorial que hemos seguido durante bastante tiempo, que admiramos mucho. Y pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Ave, Antonio, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, también muy contentas de estar acá con ustedes y con sus escuchas, podcast escuchas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, muchas gracias por invitarnos. eh, y pues aquí estamos listos para esta charla, para ahora sí que platicar, responder preguntas y lo que vaya surgiendo. Muy bien. Correcto. Es una de las cosas que nos emociona es que el proyecto de Paraíso Perdido, a diferencia de muchos, no está en la Ciudad de México. Entonces eso es maravilloso, además que lleven tantos años en el mercado, en la industria, con sus propuestas también. eh, Habla mucho del proyecto. Eh, entonces, bueno, ¿qué les parece si empezamos de cómo inicia la editorial, de dónde surge la idea, el nombre? Eh, no sé, creo que como mencionaba, sabe, antes de entrar, Antonio es ahorita el de la experiencia. ¿Cómo surge Paraíso Perdido? Bueno, yo creo que Paraíso Perdido surge como muchos proyectos editoriales. En un principio, con un grupo de amigos, variopinto, algunos estudiantes de letras, en mi caso yo estudiaba diseño gráfico, pero que todos habíamos coincidido o bien en algún taller literario mientras estudiábamos la preparatoria o que por diversas circunstancias nos habíamos encontrado pues en otros proyectos, ¿no? Y por supuesto que también nos topábamos con la problemática que probablemente aún se viva, de que cuando eres un autor joven y que nadie te conoce, pues las puertas no se te abren tan fácilmente, ¿no? Entonces, nosotros decidimos pues que si no se abrían las puertas, nos íbamos a crear nuestro propio espacio y arrancamos primero con una revista que se llamó La Voz de la Esfinge, que en un principio era un folleto literario, luego se convirtió en revista y finalmente ya metidos en la cuestión de la revista, pues decidimos pues dar el siguiente paso y convertirnos en una editorial sin saber a ciencia cierta qué iba a suceder, ¿no? O sea, ninguno de nosotros tenía experiencia en una editorial, sí leíamos, sí escribíamos, sí habíamos como trabajado de manera aleatoria en diferentes proyectos, pero este era totalmente nuestro. Entonces, pues ahora sí que empezamos así, empezamos también creo como muchos lo hacen, publicando a los amigos, a la gente cercana, después fuimos encontrando diferentes apoyos gracias a la revista y creo que lo importante de publicar una revista, al menos para nosotros, fue que nos empezó a conectar con autores, con ilustradores, con creadores de la ciudad, pero incluso más allá, ¿no? O sea, de Ciudad de México, de otras ciudades del país e incluso de fuera de México. Y gracias a eso también, pues fuimos como adquiriendo mayor experiencia y empezando a crear un catálogo que poco a poco creo se ha venido configurando. Lo demás ha sido resistir, aprender, recapitular, poner pausas de repente y luego retomar
el proyecto, ¿no? Como actualmente está configurado, se integró Aves, se integró Joaquín Peón Íñiguez, y bueno, pues estamos ahora sí que planeando muchas cosas interesantes. ¿Me quieres preguntar algo? Sí, no, bueno, estoy así muy maravillada, muy pensando muchísimo en cómo es este trayecto de poco a poco, de ir tomando estos pasos y de ir construyendo al final de cuentas un proyecto más grande y que se va consolidando. Y de hecho, en ese sentido, teníamos también entonces la curiosidad acerca de cómo van logrando Ah, eh, todos estos proyectos paralelos y cómo empiezan a constituir este ecosistema editorial propio, porque bueno, sabemos que ahora también existe Guadalajara Edita, Literal MX, Antígrafo, en fin. pues son muchas cosas, o sea, por ejemplo, en un principio aquellos que iniciamos la editorial, pues realmente de ese grupo original, que curiosamente además estaba conformado más eh, por editoras, autoras, que por autores y editores, eh, pues realmente nada más quedé yo, ¿no? O sea, por diferentes circunstancias, cada quien fue encontrando su camino. Y creo que en ese sentido, yo he tenido muy claro desde entonces que me encanta esto de la edición. O sea, incluso aunque me robe el tiempo de escribir, ¿no? O sea, porque también en un principio escribía y llegué a publicar algunas cosas, pero creo que en este momento o por muchos años me he concentrado en la cuestión de la edición. Y pues creo que es un poco como aferrarse a este sueño e ir encontrando en el camino a quienes te puedan acompañar. Y los demás proyectos pues surgen de diferentes intereses, de diferentes carencias que uno piensa que puede como ayudar un poco a resolver y que es el caso, por ejemplo, de la librería virtual literal. Creo que uno de los problemas a los que Paraíso se ha enfrentado a la fecha, como la mayoría de los proyectos independientes, pues es la distribución. Entonces, pues es una librería virtual que busca difundir y distribuir en la medida de lo posible otros proyectos editoriales. Y así cada uno de de las diferentes actividades, pues busca pues crear como una colaboración, un trabajo colectivo que creo yo es parte de lo que nos puede ayudar a todos, no solo a Paraíso, a salir adelante. A ver, nos comentabas hace rato antes de entrar, eh, bueno, también Antonio, te unes tú, se une Joaquín. eh, ¿Qué es lo que buscan aportar? ¿Qué mirada? A qué están apostando ahora en la editorial? Sí, estoy muy contenta por unirme a este proyecto que desde hace mucho admiro y quiero mucho. Primero, desde la lejanía, ¿no? Porque nadie lo sabe, quizá, pero Antonio y yo nos conocemos desde la distancia. Cuando éramos apenas adolescentes, íbamos a talleres literarios en Guadalajara y sabíamos de nosotros, así como que, sí, allá está el poeta Antonio Marx. Sí, esta chamaca que escribe Ave Barrera. Y coincidíamos en algunos espacios, pero nunca tuvimos un verdadero contacto ni fuimos amigos. Hasta mucho tiempo después, cuando ya con la editorial, pues me empecé a acercar a ellos para publicar. Publicamos Restauración y la verdad es que fue una experiencia tan linda haber pues atravesado ese proyecto editorial de la mano de Antonio y de la mano de la editorial, que bueno, quedé fascinada. Y ya me volví muy, muy amiga de la editorial. Y en esta nueva etapa, ya después, digamos, unirme como editora, después de haber recorrido ya todo mi trayecto desde otros lugares, desde otros espacios, también como editora, pues es como que cuando dicen que las cosas caen por su propio peso, cuando dicen que todo coincide y todo hace clic, pues así, yo sentí como que fue muy azaroso y muy como que tenía que suceder, ¿no? Muy lógico. Entonces, pues me siento como en armonía con el universo de pertenecer a este proyecto editorial que quiero tanto. Y lo que en esta nueva etapa hemos platicado mucho los tres es aportar una mirada muy literaria, ¿no? Cambiar un poco la perspectiva hacia lo literario que ya se venía trabajando, pero afinar las tuercas, apretar las tuercas
digamos, un poco de la exigencia de lo que queremos publicar. Y bueno, tenemos una consigna nueva que nos gusta mucho, que es completamente democrática, igualitaria, que somos 3 personas quienes integramos ahora la editorial, y todo lo que se publica tiene que ser por acuerdo y por conformidad de los 3. O sea, si vamos a apostar en un libro es porque a los 3 nos encanta y los 3 estamos completamente resueltos y decididos de que ese libro se tiene que publicar. Y entonces hay como todo un entusiasmo que los 3 le estamos poniendo a ese libro, además de que sirve mucho como para filtrar esa perspectiva y que tenga, porque los 3 tenemos puntos de vista distintos, que tienen coincidencias, pero que también hay diferencias, ¿no? Entonces, eso aporta como mucho, estoy segura de que va a aportar al catálogo, de que los 3 tenemos, digamos, salidas diferentes como lectores, y buscamos búsquedas diferentes como lectores. Entonces, lo que logramos traer a la editorial desde esos peregrinajes de lectura, seguramente también puede aportar mucho a la editorial, al catálogo, y bueno, ese es más o menos el plan que tenemos para ir tejiendo este hilado fino de lo que constituye un catálogo editorial, me parece, ¿no? Lo que hemos aprendido también en toda esta trayectoria, que ya no es enorme, pero sí ya no es tan poquita, tanto de Antonio como mía, ya hemos ido afilando el colmillito, como luego dicen. Entonces, aprovechar esa experiencia para labrar fino un catálogo con unas características muy particulares. Está increíble. Me hace pensar muchísimo o sea, me identifico mucho porque creo que es parte de lo que hemos también estado buscando en Coma, este convencimiento absoluto de que lo que estamos publicando es algo que nos gusta, que disfrutamos, que buscaríamos como lectores. Entonces, me llena el corazón oír que están trabajando en una sintonía similar, porque además, pues nosotros voltear a ver un editorial que tiene muchísimo más trayectoria que nosotros es de alguna buena manera voltear a ver al hermanito mayor y decir, claro, ese es el trayecto, ¿no? Entonces, nada, qué belleza. Y quiero preguntarles, bueno, yo conozco el lado de narrativa, por ejemplo, tienen un catálogo interesantísimo de años, ¿no? Igual, libro, ave, eh, van a seguir apostando por narrativa o por más géneros, o sea, eh, porque además le están dando voz a mucha propuesta mexicana, ¿no? En lugar de enfocarse en la traducción como hacen muchos, y está muy bien, tiene su valor, pero también aquí producimos autores, historias muy interesantes. Entonces, ¿van a seguir apostando por eso o cuál es la tirada? Bueno, yo diré algunas cosas y ya Ave me puede complementar. Eh, Hablaré un poco de la visión, digamos, previa. Creo que a lo largo justo de la construcción de este catálogo, y como lo había mencionado, pues el primero publicamos a muchos autores de Guadalajara, que es nuestra sede. Creo que eh, y en un principio publicábamos poesía. En el momento en que decidimos dar el paso de que la editorial dejara de ser un proyecto, digamos, individual o a nombre de una persona y se convirtiera en una empresa, eh, uno de los pasos o de las decisiones que se tomaron fue que nos íbamos a enfocar justamente en la narrativa, cuento y novela principalmente, y después vino una colección de ensayo literario, que es como la colección más, digamos, más joven, por así decirlo. Eh, y después, bueno, como comentaba, publicamos a mucho autor de Guadalajara. Creo que los y las narradoras contemporáneas publicaron con nosotros. Después dimos ese salto y empezamos a publicar escritores mexicanos de no solo de Guadalajara, sino de Ciudad de México, donde encontramos como una respuesta eh, muy interesante, pero también de otros lados de México. Actualmente no nos interesa fortalecer el catálogo y hemos estado sumando propuestas que vienen más allá de las fronteras
del país, ¿no? Hemos publicado, por ejemplo, a Natalia García Freire, autora ecuatoriana, Magela Baudán, a Arelis Uribe, y vienen como a acompañar a las autoras principalmente en este momento que siguen en el catálogo, como Lola Ancira, como Didi Gutiérrez, como la misma Ave, ¿no? Que está, que nosotros seguimos publicando Restauración, aunque ella, por supuesto, está publicando pues en otros lados, en este caso su novela más reciente en Lumen. Entonces yo creo que más bien es como la transformación lo que nos interesa mucho, ¿no? No sé si tú quieres complementar algo, Ave, al respecto. Sí, bueno, decir que esta, digamos, expansión territorial, esta manera más abierta de ver la edición tiene que ver también con ir, pero hacia los márgenes, ¿no? No solo, siempre nos hemos preocupado, creo que eso es algo que ha mantenido, un criterio que ha mantenido la editorial, que es ir buscando estas periferias porque bueno, lo más convencional, pues se puede publicar siempre desde otros lugares, desde de espacios más también convencionales o comerciales, pero las propuestas más alternativas, más locochonas, más arriesgadas, no siempre tienen esas salidas comerciales. Entonces es ahí cuando una editorial como Paraíso quiere apostar por estas propuestas aunque no sean únicamente en México, ¿no? Abrimos la frontera, pero con el criterio de buscar estas propuestas alternativas en otros horizontes. Y también, bueno, hablar de que este criterio de propuestas alternativas también atraviesa la parte de los géneros que estamos publicando, ¿no? Porque más allá de acotar que si cuento, que si ensayo, que si novela, y ¿qué es una novela? En la actualidad ya se está cuestionando muchísimo los límites de los géneros, ya las fronteras se han desdibujado, afortunadamente me parece a mí, que se han desdibujado estas fronteras entre géneros que antes eran etiquetas comerciales mucho más herméticas, ¿no? Entonces, ahora que empieza a permear, pues por supuesto que si buscamos propuestas alternativas, pues no vamos a tratar de encasquetarlas en un criterio rígido. Por supuesto que no. Entonces, estamos abiertos, abiertas a recibir propuestas justamente que no sean tan clasificables, ¿no? Que sí, o sea, puede ser narrativa, pero con un toque ensayístico, novelas fragmentarias, novelas o libros que parece que son cuento, pero en realidad son novela, pero que están conformados por muchas visiones. No sé, estas propuestas que se salen de lo tradicional y por eso decidimos como trazar 2 líneas, como nada más así como líneas guía, dibujadas como muy bajito, que son pues, lo que se conoce comúnmente como la ficción y la no ficción, ¿no? Pero entre esas 2 líneas puede haber una cantidad de propuestas y de flexibilidad y de alternancia que, pues, estamos completamente abiertos a recibir ese tipo de propuestas porque creemos que valen mucho la pena. Por ejemplo, con el tema de la traducción, no es que la rechacemos, claro, de hecho tenemos varias traducciones. Creo que un poco la diferencia o podría ser que esta apuesta, justo de la que está hablando Ave, también la hacemos en traducción. O sea, las traducciones que se han hecho son de autores, digamos, jóvenes, son de literaturas no tan conocidas, sí cercanas, pero a lo mejor no tan conocidas. Entonces, finalmente se mantiene, ¿no? O sea, no vemos con malos ojos traducir, es una opción interesante. A lo mejor lo que no hacemos es traducir lo que, como tú decías, lo que todo el mundo de alguna manera tiene al alcance, ¿no? No nos gusta complicarnos un poco las cosas y buscar libros que no tan fácilmente se publicarían en un ámbito como el nuestro. Pienso, por ejemplo, en la edición de Fábulas Feministas, que fue un libro que se trajo de la India, de una editorial de la India y de una autora de la India. Entonces, pues ese tipo de apuestas también nos gusta tomar. Una de las cosas que me gusta de su perfil editorial es
es justo que apuestan por esta periferia, lo que no creo que está muy bien, creo que hay mucho público, hay espacio para distintas propuestas, pero a veces en la periferia justamente germina algo como muy interesante, hay algo efervescente ahí creativamente, en cuestiones literarias, de propuestas. Y además lo que están haciendo, que es conectar también al continente, ¿no? O sea, el abrir fronteras, el traer algo que escuché hace años y que me marcó de un director de marketing editorial, fue que las grandes editoriales segmentan y que mantienen incomunicado al lector. Si no tiene alguien contacto, a veces en Argentina era difícil enterarse de ciertos escritores, lo mismo Colombia, tal. Este, lo segmentaban porque así convenía y es su modelo y está muy bien, pero a veces creo que hace falta ese contacto de países entre autores, esa comunicación e intercambio. ¿Cómo fueron llegando a ustedes estas propuestas? ¿Llegaron, las buscaron? ¿Cómo fue el proceso? Y, Pues creo que, bueno, yo siempre me quejé eh, que me parecía justo lo que dices, que, no sé, a finales del siglo XIX parecía que los grupúsculos de escritores estaban más en contacto que nosotros con correo electrónico, incipientes redes sociales y demás, ¿no? Eh, y creo que poco a poco hemos logrado establecer contactos y aprovechar pues lo que vamos encontrando en diferentes revistas, a través de las redes, en el contacto con otros amigos, editores, escritores. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que estaba como muy puntual algunas veces de los libros, sobre todo de autores jóvenes que habían resultado interesantes, no sé, en Argentina o en Colombia o en España, ¿no? Y lo que podía ver es que tardaban años en llegar a México o simplemente no llegaban. Y también con este contacto que pues Ave y yo hemos tenido desde pues ya un buen rato, muchas sugerencias de autores venían por ella o por algún otro amigo y pues de repente es nada más tener el valor de escribirles, ¿no? Como decirles, oye, nos gustó tu libro, vemos que no hay una edición aquí en México, ¿qué posibilidades hay? ¿O te interesaría publicar acá? Y pues descubrimos que muchas veces a los autores les encanta la idea porque justamente para ellos también es muy difícil salir de sus países, que los publiquen fuera, ¿no? Y bueno, creo que una cosa lleva a la otra. Conforme hemos estado publicando a más autores y autoras de otras latitudes, pues crece el interés por Paraíso Perdido, siempre acotado a México, porque la verdad es que es muy complicado pensar que nuestros libros van a distribuirse fuera de este país, que además ya es una gran chamba distribuirlos aquí. Entonces, creo que en parte ha sido por eso. eh, Animarnos a entablar contacto con aquellos escritores que nos gustan. Alma, ¿quieres comentar? No, no, no en particular. En realidad más bien estaba pensando en que, claro, ¿no? O sea, de por sí todo el trabajo que implica la logística de toda la empresa y claro, llevarlo y hacer este esfuerzo me parece muy loable y además como el paso más lógico, ¿no? Y donde el verdadero valor está en eso, en animarte a preguntar, animarte a hacerlo, animar a tocar esa puerta de decir, oye, ¿te interesa venir para acá? Y desde luego la respuesta suele ser, claro, sí, ¿no? Es lo que necesitamos, empezar a abrir esas ventanas, esas puertas, esas fronteras. Y una pregunta que solemos hacer por acá es, ¿qué peso tienen las alianzas, estos intercambios para, para que su proyecto continúe, para que crezca o para que se extienda? Eh, ¿Qué peso ha tenido
ustedes ese tipo Bueno, hay diferentes tipos de alianzas. A mí me gustaría retomar lo que comenta Alma para hablar de lo que me parece a mí que son las alianzas más importantes, porque seguro Antonio nos puede hablar un poco más acerca de las alianzas institucionales que también son esenciales para mantenernos vivos, pero creo que por ahí, bueno, comenzaron las editoriales independientes en los 2000. En los 2000 con 10, se empezó a cuestionar esta idea de qué nos hace independientes, ¿no? ¿Que independientes de qué? Estaba como muy en boga esa pregunta y como de los 10 a los 20, atravesando la pandemia, muchas de estas editoriales independientes que lograron establecerse de manera comercial más sólida, o sea, que lograron establecerse con una base, capitalista comercial más visible, eh, pues podríamos cuestionar, bueno, y entonces, ya qué queda de lo independiente, ¿no? ¿En qué y nos permite como esa gama amplia que se abrió desde la editorial fancinera y cartonera hasta Sexto Piso y Almadía, o no sé, otras editoriales de ese rango, em, en ese amplísimo panorama que se abrió como alternativa a las grandes casas editoriales que ya nada más son 2, que ya son monopolio. Bueno, entonces, ¿en dónde radica la independencia, ¿no? El rasgo punk. Y me parece a mí que, no esta visión nos ha permitido explorar justamente la relevancia de los afectos y de las alianzas. Desde dónde estamos publicando, ¿no? Desde qué, dónde estamos situades al momento de elegir a quién publicamos y al momento de establecer una alianza y un contacto con nuestros autores y con nuestros lectores, que la editorial lo que hace es ese puente, construir ese puente. Entonces, creo que desde la perspectiva donde lo veo y donde lo vemos, creo, los tres, porque lo hemos platicado, es que ese puente sea muy afectuoso, que ese puente esté muy enfocado en la parte del cuidado y pues sí, de establecer algo como más cercano, más apapachador, más bonito, que solamente publicar y vender, publicar y vender, publicar y vender, ¿no? Creo que en ese sentido las alianzas sí tienen que ver con vínculos más afectivos que únicamente un intercambio comercial, ¿no? Pero dejo que Antonio hable de la otra parte que también es esencial. Eh, pues sí, yo creo que las alianzas más básicas son los apoyos que de repente instituciones pueden proporcionar a diferentes proyectos, ¿no? Ya sea a través de becas de apoyo de edición, bueno, lo que era el FONCA tenía, se mantienen, al menos hasta este año se han mantenido, no sé qué sucederá más en el futuro. Establecer lazos con universidades. Muchas veces las universidades tienen el interés de publicar, pero no tienen, ya sea por sus propios reglamentos, como la capacidad de distribuir, de mover los libros y los terminan embodegando. Entonces, colaborar de repente con alguna editorial independiente que tenga el interés de distribuir, para ellos es muy importante. También, por ejemplo, creo mucho en las alianzas con las librerías independientes. Creo que son un eslabón muy importante y que por mucho tiempo como que hemos tenido una especie de idea de que no es bueno distribuir en librerías por los porcentajes que manejan. Y claro, o sea, por supuesto que se llevan un porcentaje, pero no es nada más como a capricho de la librería, no hay más factores. Y en todo caso creo que es como ver con qué librerías se puede trabajar de manera formal, quiénes pagan a tiempo, quiénes tienen una respuesta inmediata y no te ignoran, y con ellos también se establecen alianzas. Pero creo que la más importante es justo como la que mencionaba Ave, con los lectores y con los autores, ¿no? Buscar maneras de estar bien con ellos, de que sepan que este trabajo se hace desde el corazón, pero no únicamente dentro del corazón, sino hay mucho profesionalismo, y sobre todo la idea de compartir, ¿no? O sea, creo que es como estamos compartiendo estas lecturas porque pensamos que todos vamos a disfrutar, ¿no?
y seguir en la búsqueda de encontrar estas lecturas, estos libros que brillen por sí mismos y nos estén dando una respuesta a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Creo que eso es también parte de la adaptación o la resiliencia famosa, ¿no? Como ir leyendo lo contemporáneo, o sea, es decir, el día a día y tratar de enfocarnos hacia allá. Bueno, una pregunta que tengo normalmente es, ¿cuáles son los retos que ahorita enfrentan y también cuáles son las mayores satisfacciones que están teniendo con este proyecto? Pues, bueno, satisfacciones yo puedo comentar algunas, retos son muchos, así que, bueno, podemos escoger alguno. Yo creo, bueno, de lo que más satisfacciones me ha tocado o he sentido es cuando encuentro en algún medio de transporte o en el lugar más inesperado a un lector de Paraíso Perdido. O sea, personas que no conoces y que, o sea, recuerdo en alguna ocasión en un viaje, en un avión, alguien adelante de mí iba leyendo un libro de Paraíso Perdido. Y no solo en avión, o sea, también me ha tocado en camiones, ¿no? O sea, que me subo al camión, al autobús y alguien va leyendo un libro de Paraíso Perdido. Eso es genial, o sea, se siente padrísimo. Este, o encontrar reseñas de libros de la editorial, pero de personas con las que tú no tienes ningún contacto, ¿no? O sea, lectores que realmente se acercaron a la editorial fuera de tu burbuja, fuera de tu círculo más cercano. O sea, eso para mí creo que es una de las grandes satisfacciones. Otra, pues ver, por supuesto, cómo libros que hemos publicado se reimprimen o se reeditan, o incluso cómo estas autoras, autores, luego son buscados por otras editoriales y pues de alguna manera es talento que hemos descubierto. Pero sobre todo creo que la cercanía con personas, amistades que han surgido de la editorial, relaciones muy fuertes, muy sanas en torno de estos años. Creo que esa es como la satisfacción más grande en lo personal, ¿no? Y bueno, pues retos, como decía, hay muchos. Sobre todo, creo, es cómo nos tenemos que ir adaptando en cada circunstancia. Eh, Estamos, creo, en una época muy cambiante y tenemos que ver hacia cómo queremos evolucionar, porque no necesariamente adaptarnos al 100% me parece lo más conveniente. Es como ver hacia dónde queremos dirigirnos. Y no sé si tú, Ave, quieres comentar algo de ambas cosas. Bueno, creo que en suma, no sé si entre reto y satisfacción, creo que ahí está a la mitad, la enorme posibilidad que se abre al reiniciar y al proponer algo distinto y situarnos en un momento distinto, en una etapa nueva, nos da como toda la posibilidad y la libertad de explorar nuevas, posibilidades. Entonces, eso creo que es igualmente desafiante, pero muy satisfactorio. Para que comencemos a cerrar, deben saber que siempre les pedimos a nuestros invitados que nos recomienden algún libro y lo mariden con la bebida que consideren que va acorde a la lectura. Entonces, los escuchamos. ¿Qué nos recomendarían y con qué bebida la acompañarían? Bueno, yo pienso que nuestro libro, bueno, el libro que publicamos recientemente de Magela Baudouin, Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, es un libro súper intenso, denso, pero al mismo tiempo se lee pues rapidito, tiene una lectura muy fluida, pero cada cuento como que te va sorprendiendo más y más y más y más. Entonces a mí me gustaría maridar ese libro o con un vino tinto así, pero de esos que tienen mucho, mucho punch, así como muy fuerte, muy, muy espesito, o con un mezcal, definitivamente, ya dependiendo de la del aguante que tenga cada quien, podría ser cualquiera de los dos, pero definitivamente tendría que ser algo intenso. Muy bien. Ya, pues yo para no desentonar en cuanto a
que será un libro también del catálogo de Paraíso Perdido. Yo recomendaría acompañar la lectura de Quiltras, de Arelis Uribe, con una bebida muy, muy chilena, con un pisco sour, o sea, que es como hasta cierto punto ligerito, pero si te confías, Y te te patea. hace efectos poderosos, pero también es muy fresco, como muy, muy, eh, sí, como muy eh, refrescante en todos los aspectos y te quedas con ganas de más, ¿no? Qué antojo, sí, muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Dónde los podemos encontrar en redes sociales? ¿Dónde pueden encontrar los libros de Paraíso Perdido? Cuéntenos. Pues mira, antes de compartir dónde pueden encontrarlos, a mí me gustaría también comentar, bueno, que vienen un par de novedades, bueno, quizá hasta tres, pero por lo pronto la más cercana es un libro del que va a aparecer en la colección de ensayos que se llama Odio todos los libros, y que además está, el autor firma como Miguel Guerra, que en realidad es un seudónimo. Mm. Antonio Muñoz Ortiz es el autor, pero nos pidió firmar como Miguel Guerra. Entonces es un libro que aparecerá, yo creo, en un par de meses, ensayos en torno a la literatura, los libros, los videojuegos y algunas cosas más. Y estamos trabajando en la edición mexicana de un libro de cuentos de un autor argentino, Tomás Downey, que es una de las apuestas que tenemos para este año y que, bueno, es la primera vez que lo mencionamos, así que soltamos la exclusiva aquí con Uh, usted. muchas gracias. Y bueno, y no podemos comentar más porque todavía estamos como en pláticas, pero si se hace, viene un libro con un punch tremendo. Ay, qué padre. Gracias. Buenísimo. De una autora bastante joven, pero que trae un muy, muy excelente libro, por allá recomendación de Ave, por cierto. Bueno, podemos Entonces, decir que es montevideana. sí, Ah, eso sí. ok. Qué bien. Y bueno, ¿dónde encontrar los libros de Paraíso? Pues lo más directo es en la librería en línea literalmx.com. Ahí está todo nuestro catálogo. También pueden pasar por nuestra página web, pero de nuestra página web los mandaremos a la librería en línea. Y por supuesto, en librerías independientes, en Ciudad de México, por ejemplo, está Casa Tomada, está también Polilla, está El Desastre, también algunos títulos están en el Fondo de Cultura, y bueno, esperemos poco a poco, pues también entrar a librerías de cadena que hemos estado, lo dejamos un poco en los últimos años, pero queremos regresar, pues más que nada para estar cerca de los lectores. Y prácticamente en diferentes ciudades, en librerías independientes. Si alguien tiene dudas, pues que nos mande un mensaje a nuestras redes sociales, que además aprovecho para mencionarlas, que son Instagram, Facebook, eh, principalmente, bueno, también ahora en lo que es X, que antes era Twitter, y estamos como Paraíso Perdido. Genial. Muchísimas gracias. Pues, Antonio, Ave, muchas gracias por compartir estos minutos, por platicar, que siempre es un gusto. No nos conocíamos, Ave, entonces también encantado de conocerte. Y pues recuerden seguirnos en redes sociales como Ediciones. Lo mismo está en YouTube, este podcast, y en Spotify también, como entre comillas, además de un chorro de plataformas de podcast. Y bueno, nuestros amigos de EVE Audioproducciones son quienes siempre hacen la magia aquí, quienes hacen sus polvos mágicos para que esto suceda. Y pues nada más que agradecerles de nuevo. Alma, muchas gracias. Antonio, Ave, Gracias. Gracias. y pues esperemos encontrarnos pronto.
así será. Bueno, pues muchas gracias a todos y que nos estaremos escuchando próximamente en otro podcast. Gracias.